Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas a nuestra red social. Hoy día tenemos un día más de conferencias especializadas en los plenos casatorios civiles. El día de hoy nos acompaña un destacado profesional. Hablamos del magíster Jorge Luis del Valle Quintana, quien es magíster en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, y a quien desde ya le damos nuestro cordial saludo a nombre de la presidencia y de la comisión organizadora de capacitación de magistrados en materia civil y comercial. Doctor, tenga usted muy buenas tardes y muchas gracias por acceder a esta invitación de la Corte Superior de Justicia del Callao. Muchas gracias, Oscar. Atendiendo a la fina invitación que han tenido con mi persona, estoy realmente encantado de poder compartir con ustedes algunas ideas con respecto a temas de relevancia jurídica, como es este primer pleno casatorio, que yo creo que tiene gravitante importancia a nivel nacional, ¿no? Fue la primera vez que se reunieron los magistrados supremos para tratar de alguna forma uniformizar criterios, bien o mal, lo vamos a ver de acuerdo a nuestro sincero entender el día de hoy, y sobre todo tener la oportunidad de dirigirme a los magistrados que tan importante y denodada labor realizan todos los días en favor de la comunidad. Así es, doctor, como usted lo mencionó, el doctor va a desarrollar el tema primer pleno casatorio civil. Y para darle el uso de la palabra, previamente voy a citar puntos importantes de su hoja de vida. Jorge Luis del Valle Quintana es magíster en Derecho Civil por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Gestión Pública por la Universidad Católica Sede Sapientiae, Universidad del Sacro Cuore, catedrático universitario en Derecho Civil Patrimonial. Doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda usted iniciar con su exposición. Cualquier cosa, estamos en la sala MIT, doctor. Muchísimas gracias, Oscar. Voy a tratar de ser bastante sintético en la exposición y tratar de tocar los principales temas que nos abordan y que nos preocupan con respecto al primer pleno casatorio, ¿no? Entonces, lo primero que quiero revisar en esta materia, ¿no? Lo primero que quiero revisar en esta materia, vamos a decir, ahí está, perfecto. Ahí compartimos bien la Sí, pantalla, sí se puede visualizar, ¿no? no hay problema. Genial, genial. Entonces, el caso. ¿Qué es lo que ocurrió en el primer pleno casatorio que se dio? A ver, veamos los hechos. En junio del año 2000 se produjo un derrame de mercurio desde uno de los tanques transportados por la empresa Ranza desde la mina de Yanacocha hacia Lima. La sustancia, mercurio, cayó a lo largo de 27 kilómetros. Los pobladores de las zonas aledañas de Choropampa y Magdalena cogieron el mercurio, dado que parecía oro, y lo llevaron a sus casas. Yanacocha celebró transacciones extrajudiciales en promedio, más o menos, por 5.000 soles por todo concepto con los potenciales afectados. Con posterioridad a la celebración de estas transacciones extrajudiciales, se interpusieron una serie de demandas. Entre de ellas, la que es materia de este pleno casatorio, es en la cual la señora Giovanna Quirós Villati, por derecho propio y en representación de sus menores hijos, demanda justamente a la empresa minera Yanacocha, Ranza Comercial, y Arturo Blanco Bar, que era el conductor de la camioneta desde la cual se produce el derrame de mercurio, por indemnización de daños y perjuicios. Entonces, bueno, este caso ya lo conocemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Corte Suprema en el pleno casatorio? La Corte Suprema en el pleno casatorio declara que constituye doctrina jurisprudencial. 1. Que la transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como excepción procesal conforme a lo dispuesto por el artículo 446, inciso 10 y 456 y 453, inciso 4 del Código Procesal Civil.
Segundo, que la legitimación para obrar activa en defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente por el artículo 82 del Código Procesal Civil. Nosotros, lamentablemente, consideramos de que la Corte Suprema se equivocó, y se equivocó de forma catastrófica, considero yo, en fundar esta doctrina jurisprudencial, y justamente en su primer pleno casatorio, ¿no? El primer pleno casatorio que se realizaba en el Perú después de casi 14 años de vigencia en aquel momento del Código Procesal Civil, y realmente consideramos lamentable la posición que asumió por mayoría, no, porque no fue por unanimidad, fue por mayoría la Corte Suprema en este pleno casatorio. Nosotros consideramos varias cosas. Lo primero, consideramos de que la actividad jurisdiccional no puede estar de ninguna forma, o no puede considerarse de ninguna forma, una abstracción jurídica. Los operadores del derecho, entre los cuales nos encontramos los abogados, los jueces, los fiscales, auxiliares jurisdiccionales, todos aquellos que tenemos que hacer con el quehacer jurídico, desde inclusive los círculos académicos, no pueden ser ajenos a la realidad. El jurista, el profesional del derecho, no se encuentra encerrado, como se podía pensar de repente en el siglo XIX, ¿no? Una visión decimonónica del tema, en una torre de marfil. Y en esta torre de marfil desarrollar a partir de ella todos sus conceptos, y desarrollar una serie de, hasta podríamos llamarlo a la vista de la gente en general, artilugios o razonamientos sofisticados que no se condigan con la realidad social. Eh, Desde una perspectiva de la eficacia del sistema judicial, nosotros creemos que la justicia está al servicio del ciudadano, y para que la justicia esté al servicio del ciudadano, las decisiones de los órganos jurisdiccionales deben de enmarcarse dentro de ese contexto de respeto por los derechos fundamentales y de una conexidad elemental con una situación de sensibilidad social, que creo en este caso, ¿no? En especial en este primer pleno casatorio, la Corte Suprema lamentablemente no lo vio. No lo vio, e inclusive tiene pasajes en la sentencia, si uno la revisa con detenimiento, tiene pasajes realmente, consideramos nosotros, desafortunados, ¿no? Tiene pasajes bastante desafortunados, donde lo que hace es simplemente desconectarse de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando en una parte de la sentencia la Corte Suprema dice, bueno, las transacciones no las podemos tocar. ¿Y por qué no podemos tocar las transacciones? Porque han sido realizadas de forma libre, de forma espontánea, y además, dice la Corte Suprema, ¿no? Estas transacciones, pues, no las ha realizado cualquier persona. Estas transacciones las ha realizado una persona, ¿no? Que en el caso de la demandante, además es profesora dentro de su comunidad. Entonces, ella sabía perfectamente a lo que se estaba comprometiendo. Nosotros podemos aseverar que en un país como en el Perú,
y en un pequeño pueblo alejado, como Cajamarca, una persona que realiza la noble función de ser docente realmente tenga pleno conocimiento de todo lo que implica la asunción de una transacción o de los efectos que podrían devenir en positivos o negativos con respecto a, por ejemplo, posibles daños en su salud. Yo me le pregunto al auditorio, le pregunto muy respetuosamente a los señores magistrados que tengo, con los cuales compartimos ahora, si es que sabemos qué cosa es el hidrargirismo. El hidrargirismo es, yo creo que muy pocos lo conocemos, y el hidrargirismo es la intoxicación por plomo. Y las fotos que ven ahí, que obviamente hieren cualquier susceptibilidad, ¿no? Y lamento tenerlas que poner, pero a veces una imagen grafica de mejor forma que palabras lo que es la realidad. Estas imágenes que vemos ahí son justamente imágenes de los afectados por el tema del derrame de mercurio y por haber estado en contacto con el mercurio, jugado con el mercurio, llevado el mercurio a sus casas pensando que era plomo. Y entonces uno ve estas imágenes y se pregunta, ¿y, y qué respuesta tuvo la justicia con respecto a las transacciones que se celebraron en esa oportunidad con los que se vieron afectados por la contaminación? Y la respuesta es: la Corte Suprema de la República del Perú lo que hizo fue legitimarlas. Y dijo de que el valor estaba bien, de que los 5.000 soles aproximadamente que se había pagado por indemnizaciones era lo que correspondía, de que estas personas que estamos viendo en imágenes eran plenamente conscientes del documento que suscribían y de las connotaciones y repercusiones que, que el hidrargirismo podía tener en sus organismos, en sus cuerpos, y que en esa medida no tenían nada más que reclamar. Entonces, yo creo que es bastante triste, ¿no? Justicia en el Perú para los peruanos. Una buena pregunta. Justicia en el Perú para los peruanos. Lamentablemente, en este caso en particular, creo que la respuesta es negativa. No hubo justicia en el Perú para los peruanos. No la hubo. Y lo más triste del tema es que los peruanos tuvieron que recurrir a órganos internacionales para poder tomar de alguna forma una satisfacción a sus justas demandas, ¿no? Todos hemos visto en algún momento, creo, esa ya famosa película, Erin Brockovich, ¿no? Con la actriz Julia Roberts, que encarna justamente el papel de esta mujer luchadora que se asocia con un abogado y ve un tema, Marcy, ¿no? Y ve un tema de responsabilidad por daños ambientales, ¿no? En contra de una población en Estados Unidos. Pues bien, esa historia cinematográfica es una historia basada en hechos de la vida real. Erin Brockovich es un personaje que existe, ¿no? Y en algún momento está Erin Brockovich en compañía de este abogado Marcy, ¿no? Se asocia con una firma americana muy importante que se llama Engstrom, Linscomb and Lack, ¿no? Y con ella pues obtienen una cifra pues cuantiosa por indemnización de daños y perjuicios con respecto a los que habían sido afectados por estos temas de contaminación justamente ambiental, ¿no? En Estados Unidos.
los pobladores de Choropampa entran en contacto con este estudio de abogados, Engstrom, Lipscomb y Lack, y a través de él suscriben acuerdos de representación procesal con los cuales iniciaron una lucha que inició aproximadamente en el año 2004 en los tribunales internacionales, demandando ya no a solamente Yanacocha, ¿no? Sino demandando a Newmont Mining. Newmont Mining era la empresa que era la empresa dueña o la accionista mayoritaria de Yanacocha, y a través de un arbitraje que duró bastante tiempo, duró bastantes años, Newmont al final se tuvo que responsabilizar por los daños que les había producido a estos pobladores de Choropampa. Al margen de los montos individuales que se otorgaron en este caso por concepto de indemnización, oscilaban en promedio entre los 5.000 y 75.000 dólares, en algunos casos individuales fueron alrededor de 100.000 dólares, lo que llegaron a pagar los representantes de Newmont a cada uno de estos, a cada una de estas familias, además de hacerse responsables de la integridad de la recuperación de los daños que habían recibido en su salud. Además de esto, los representantes de Newmont, ¿no?, tuvieron que asumir su responsabilidad social frente a los pobladores de Choropampa y frente a la comunidad internacional. Y esto nos deja una pregunta, o nos abre una pregunta en el tintero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Perú y cuál es la imagen que nosotros damos a nivel internacional con respecto a lo que es nuestro sistema jurídico y el acceso a la justicia de nuestros ciudadanos? Comparamos indemnizaciones de 75.000 dólares, 100.000 dólares por cada uno de los afectados, con indemnizaciones que en promedio llegaban a los 5.000 soles, y vemos una diferencia de cuantificación de carácter abismal. Aún así, en este proceso arbitral no llegaron a ser las sumas estratosféricas que se pensaba originalmente podían llegar a tener, porque hubieron una serie de peritajes de carácter médico que se realizaron, y todo un tema también de dimensionamiento del impacto real del daño que tuvo que ser evaluado en esta sede arbitral internacional en Estados Unidos, y que determinó pues un reajuste del monto de las indemnizaciones que se les tenía que pagar a cada uno de los afectados. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el Perú? Es mi gran pregunta. ¿Cómo en el Perú la Corte Suprema pudo haber convalidado acuerdos transaccionales no de 75.000 dólares ni de 100.000 dólares, sino acuerdos transaccionales de 5.000 soles? Y decir de que esos acuerdos transaccionales, como vamos a ver más adelante, eran válidos, eran expresión de la libre voluntad de las personas, de que eran desde cualquier perspectiva inatacables. Y es más, la Corte Suprema innova, y a partir de este pleno casatorio podemos decir que en el Perú, en el artículo 446 del Código Procesal Civil, no tenemos reguladas 13 excepciones, sino 14, porque incorpora a la transacción extrajudicial como la incorpora a la transacción extrajudicial como una excepción más, como una excepción más de carácter, una defensa de carácter formal, eh, yendo en contra de el propio sentido de la norma, ¿no? Yendo en contra del propio sentido
de la norma, lo cual realmente a nosotros nos causa profunda desazón, dolor, eh, extrañeza con respecto a, al criterio que adopta la Corte Suprema por mayoría, en este caso en particular, ¿no? Y nos hace preguntarnos varias cosas, porque yo creo que para eso está abierto yo creo que para eso está abierto esta jornada académica, ¿no? Para realizarnos algunos cuestionamientos y para de alguna forma, en lo sucesivo, tratar de ir viendo de qué forma podemos mejorar en la administración de justicia, ¿no? O como decía un maestro mío, ¿no? No se trataba de administrar justicia porque la justicia no se administra, la justicia se ministra, se otorga. Lo que se hace es otorgar justicia, administrarla, ¿no? Lo decía el viejo maestro Vázquez Ríos, ¿no? Que tan gratos recuerdos puedo tener de él al día de hoy. Pero bueno, entonces, entrando un poco más en materia, ¿no? Yo me pregunto, en un país como el Perú, si nosotros podemos, por ejemplo, argumentar que la jurisprudencia, como por ejemplo la que emana en este caso del primer pleno casatorio, realmente constituye una fuente de derecho. Eh, y una fuente de derecho, podríamos decir, en este caso en particular, bastante cuestionable, ¿no? Una fuente de derecho que nos genera muchas inquietudes y dudas con respecto a su impacto dentro de la sociedad. Nosotros no tenemos un sistema como el sistema anglosajón. El sistema anglosajón es un sistema de common law donde inclusive sus estudiantes están adiestrados bajo la perspectiva del estudio del caso, el famoso case law. Nuestro sistema jurídico tiene una construcción diferente. Nuestro sistema jurídico es dogmático, normativo, se nos instruye en la interpretación de la norma y su adaptación al caso concreto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestros silogismos, ¿no? El famoso silogismo ponens, la forma como adecuamos la norma al caso y cuáles son los mecanismos de interpretación, cómo diferenciamos la interpretación del contrato, de la interpretación de la ley, cómo tenemos mecanismos distintos de interpretación en uno y otro caso. En el tema del sistema anglosajón es distinto. En el tema del sistema anglosajón, el precedente judicial es estudiado por encima de la norma física, ¿no? Y es más, el precedente es el que de muchas maneras encarna al derecho vivo en su comunidad. En el Perú es así, es la primera pregunta que me planteo. Y la segunda pregunta es, ¿constituye doctrina jurisprudencial un precedente que dicta la Corte Suprema porque así lo establece la ley orgánica del Poder Judicial o porque así lo dice una norma en específico? ¿O la doctrina jurisprudencial adquiere esa calidad por el impacto positivo del criterio que adopta una sala o un magistrado en particular por un fallo? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta abierta. ¿Cuál es realmente el impacto de la jurisprudencia? ¿La jurisprudencia causa impacto porque así lo establece la ley? ¿O la jurisprudencia causa impacto por la autoridad del propio fallo? Y por lo que el fallo y por los efectos positivos que ese fallo
despliega dentro de la sociedad. Depende de cómo respondamos a esa pregunta para que nosotros encontremos de repente aciertos o desatinos que deben ser enmendados y corregidos en la jurisprudencia nacional, ¿no? Entonces, entrando un poco más en tema, cuando nosotros hablamos de las transacciones, tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 1302 del Código Civil, ¿cierto? Sobre todo en lo que respecta a la transacción extrajudicial. Y el artículo 1302 del Código Civil nos dice que por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de la controversia entre las partes. Y por último, concluye el artículo 1302 diciendo que la transacción tiene valor de cosa juzgada. Pero este artículo no se lee solo, porque este artículo está acompañado del artículo 1312 del Código Civil. Y el 1312 nos dice, la transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la extrajudicial en la vía ejecutiva, con lo cual el Código Civil diferencia las dos transacciones, la transacción extrajudicial y la transacción judicial, señalando además que se ejecutan de forma distinta, lo cual es congruente con lo que señala el Código Procesal Civil, tanto en su artículo 446, inciso 10, como en el artículo 334. Veamos qué es lo que dice el artículo 334 del Código Procesal Civil. El artículo 334 nos dice, transacción judicial. En cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir su conflicto de intereses, incluso durante el trámite de recurso de casación, y aun cuando la causa esté al voto o en discordia. ¿Correcto? Eso nos dice el 334. Y el 337 nos habla sobre la homologación. Y nos dice, el juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres. Y declara concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas. Queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se encuentre firme. Entonces, inclusive el Código Procesal Civil nos señala cuál es el mecanismo a través del cual el juez va a homologar una transacción para darle valor dentro del proceso. No cabe duda de que el artículo 446 del Código Procesal Civil incorpora un numerus clausus y numerus clausus, el cual se encontraba referido expresamente a la transacción judicial y de ninguna forma a la transacción extrajudicial, motivo por el cual cuando la Corte Suprema ha incorporado o ha pretendido decir de que la transacción extrajudicial puede hacerse valer dentro del proceso como una excepción de carácter procesal, no ha hecho más que crear jurisprudencialmente una nueva excepción, digamos la excepción número 14, la excepción de transacción extrajudicial, incorporando una innovación de carácter legislativo que nosotros consideramos es cuando menos cuestionable, cuando menos cuestionable, ¿no? Entonces, la gran pregunta acá, ¿y cómo hizo la Corte Suprema para incorporar esta nueva excepción dentro del Código
procesal civil, por medio de la interpretación. Por medio de la interpretación. Sí, 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 sí. Interpretó de forma sistemática hizo una interpretación de carácter literal. No obstante que en el fallo reconocía como 5 formas distintas de interpretación, que no son todas, pero bueno, al menos mencionaba 5, solamente utilizó 2 para incorporar esta nueva causal de interpretación en el código procesal civil para poder interpretar esta nueva excepción, ¿no? Y para este caso en particular sí recurrió a la interpretación. Y sin embargo, para el caso de observar la validez de las transacciones celebradas y el alcance de las transacciones, recurre a un brocardo jurídico de la Edad Media. In claris non fit interpretatio. En la claridad no tiene lugar la interpretación. Y nosotros consideramos en principio de que ese brocardo es realmente lamentable, ¿no? Número uno. Número dos, consideramos de que la interpretación siempre está abierta, y si fuera cierto ese brocardo, entonces el artículo 446 del Código Procesal Civil es lo suficientemente claro como para leerse de que ahí existen 13 excepciones y no 14, y no tenía entonces por qué ser interpretado, según la misma lógica de los jueces supremos en esta sentencia de su pleno casatorio. Entonces es una sentencia que desde el punto de vista de la estructura del razonamiento también consideramos adolece de grandes defectos. Como mi padre siempre me enseñó, ¿no? Mi padre siempre me decía, mi padre también era abogado, y él siempre me decía, ¿no? Hijo, tú tienes que tener en cuenta algo, de que el derecho es el reino de lo razonable, y el derecho es el reino de la razonabilidad. Si tú eres una persona que razona de forma coherente, lo más probable es que siempre encuentres la solución que es conforme a la ley. La ley, a través de los más de 2000 años en nuestro derecho romano germánico, ¿no?, que tenemos de formación de tradición jurídica, ha desarrollado toda una serie de principios y ha desarrollado toda una serie de axiomas en base a funciones lógicas y de coherencia. En la medida en que uno es lógico y coherente, entonces va a encontrar las respuestas indicadas para solucionar los casos concretos. En el presente caso, in claris non fit interpretatio, pues bueno, sirve para unos casos, en unos casos sí, y en otros casos no, lo cual consideramos es equivocado y no se debe de legitimar de ninguna manera eh, interpretaciones tan antojadizas como esas, ¿no? Y por lo menos, si es que lo que se pretendía era efectuar una interpretación tan flexible como la que se realizó para incorporar a la transacción extrajudicial como una nueva excepción procesal dentro de nuestro sistema normativo de carácter adjetivo, entonces por lo menos se debieron de haber recurrido a todos los argumentos o a todos los mecanismos de interpretación para poder sacar una visión de conjunto y no solamente a uno u otro de carácter aislado, ¿no? Y recuerdo en este momento las palabras del profesor italiano Emilio Betti, ¿no? Cuando en su libro sobre la interpretación de las leyes y el acto jurídico justamente hablaba de lo deleznable que podía convertirse la actividad interpretativa cuando solamente uno tomaba uno o dos mecanismos de interpretación para pretender dar un sentido determinado a una norma, lo cual podría contravenir inclusive un sentido elemental de equidad y de justicia, ¿no? Trascendentes las palabras del profesor italiano, sobre todo cuando estamos comentando este primer fallo este primer fallo casatorio, ¿no?, que otorga la Corte Suprema, este primer pleno. Entonces,
es un ejemplo claro de cómo no se deben de utilizar las nociones jurídicas, cómo no se deben de utilizar las instituciones. Este fallo es un ejemplo claro de eso, ¿no? La teoría de los actos propios que desarrolla la Corte Suprema, realmente otro punto en el cual estamos en desacuerdo, pero desde el título, ¿no? La teoría de los actos propios realmente es una teoría que no corresponde con la realidad peruana. Podemos recordar, por ejemplo, lo que decía este profesor italiano Astone, ¿no? Cuando hablaba del venire contra factum propio, ¿no? Y decía que era un artificio ahorrativo de la reflexión y del pensamiento, ¿no? No lo digo yo, lo decía el profesor Astone, allá por Italia, ¿no? Y es que la teoría de los actos propios olvida que en el Perú, por lo menos, existe la acción de anulabilidad por error. Y existiendo la acción de anulabilidad por error, entonces no se podría de ninguna manera consolidar un sistema en el cual se pretendiera decir, ah, no, tú actuaste de forma libre y espontánea, por lo tanto, tú no puedes actuar en contra de lo que tú ya declaraste anteriormente, por más que esa declaración esté viciada por error, porque nosotros podemos considerar de que la actuación, por ejemplo, de la minera con respecto a los deberes de buena fe contractual, no lleguemos a hablar ni siquiera de deberes de protección, hablemos simplemente de deberes de buena fe contractual, se cumplieron con respecto a los pobladores de Choropampa, se les informó debidamente a los pobladores de Choropampa acerca de los posibles efectos negativos y nocivos que podía tener la contaminación por mercurio dentro de su salud, antes de que suscribieran esas transacciones extrajudiciales en las cuales cuantificaron grandiosamente sumas como 5.000 soles. ¿Sí? ¿Eso hizo la empresa minera? ¿O la empresa minera, por el contrario, lo único que hizo fue sacar al por mayor toda la mayor cantidad de transacciones que pudo y en el momento de verse demandada oponer como excepción algo que en el Código Procesal Civil hasta ese momento no era considerado una excepción, que era una transacción extrajudicial? ¿Cuál fue la actitud de la empresa? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Porque también tenemos que ver cómo nos miran en el exterior. O sea, este caso en particular de la empresa Yanacocha con los pobladores de Choropampa, por Dios, ha sido comparado a nivel internacional con Chernóbil, o ha sido comparado a nivel internacional, sin exagerar, con la catástrofe de Seveso en Italia. Entonces, tengamos un poco de cuidado y tengamos un poco de reflexión sobre qué es lo que estamos buscando y qué es lo que se refleja. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos esta sentencia desde la perspectiva, vamos, ya no solamente de la transacción, de su naturaleza contractual, porque la transacción es un contrato y está mal en el código que esté regulada simplemente en los efectos, ¿no?, de las obligaciones. La transacción es un contrato, porque por la transacción no solamente se extinguen obligaciones, sino también la transacción da lugar a creación de relaciones jurídicas nuevas, porque por la transacción, como dice el código, en el artículo respectivo que hemos leído, el 1302, lo volvemos a citar y a leer, y vamos a ver que claramente el artículo nos dice, ¿no? En 1302, de su texto literal, nos va a decir: por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. O sea, deciden sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que esté iniciado. Perfecto. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas
de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. Lo que quiere decir de que la transacción no solamente es un mecanismo mediante el cual se extinguen obligaciones, sino también puede ser un mecanismo a través del cual se creen nuevas relaciones jurídicas. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de la transacción no es eminentemente o exclusivamente extintiva, sino también puede ser constitutiva de nuevas relaciones jurídicas. Y por ello la transacción típicamente y a nivel internacional y a nivel histórico en el Perú también ha sido considerada siempre como un contrato. Entonces, nos preguntamos entonces de cómo es así que un contrato de naturaleza eminentemente extrajudicial termina siendo considerado como una excepción de carácter formal y como a ese contrato que está sujeto a toda la teoría negocial que conocemos, vicios, nulidad, anulabilidad, cuestionamientos de este tipo, ¿no? Puede decirse alegremente que tiene autoridad de cosa juzgada y que por lo tanto se ejecuta como si fuera una excepción más. Yo creo que eso no resiste el menor de los análisis, ¿no? Entonces, pero además debemos de tener en consideración otro tema. Dentro de las funciones de la responsabilidad, ¿cuáles son las funciones de la responsabilidad civil? Las funciones de la responsabilidad civil se limitan únicamente a resarcir. ¿Esa es la única función de la responsabilidad civil? ¿O la responsabilidad civil va más allá? La función principal de la responsabilidad civil no es acaso prevenir, no es lo que debemos buscar, prevenir el daño, desalentar conductas nocivas o perniciosas. ¿Esa no es la función acaso principal de la responsabilidad? Y entonces yo me pregunto, ¿estamos desalentando conductas nocivas o perniciosas cuando decimos que transacciones en las cuales hay relaciones evidentes de información y de asimetría entre los contratantes son válidas e inatacables? ¿Estamos realmente previniendo de que las empresas generen situaciones de contaminación, o por el contrario, lo que estamos promoviendo es que las empresas actúen de forma cada vez más irresponsable, que inclusive de repente pues le damos yo soy representante de una empresa minera y por si acaso, en caso alguno de mis operarios en la conducción de maquinarias genera algún daño, ¿no? Lo invisto con un modelo, un formatito que lo guarde en su cajuela, un modelo de formato de transacción para que cualquier persona con la cual tenga algún inconveniente, se le genere un daño, en ese momento le haga firmar su contrato y por 3.000, 4.000 o 5.000 soles cerremos el tema y yo no me haga más responsable de ningún tipo de daño que se le pueda haber generado a la persona en el futuro. Y por más que la persona después determine de que los daños determinados dentro de a su salud, a su espacio físico, sean más graves que los 3.000, 4.000 o 5.000 soles que de repente buenamente el conductor tuvo a bien hacerle firmar en ese documento de transacción, no tenga espacio para reclamar absolutamente nada, porque la transacción extrajudicial le cerró el camino, dado que el día que quiera demandar una indemnización se la van a oponer como una excepción de carácter formal o procesal. Y es más, le van a decir, señor, usted está mal, señor, usted, no la empresa, usted es el que está actuando de forma irresponsable. Porque eso es lo que dice este primer pleno casatorio. Es lo que le dice a la demandante, lo que resulta increíble. Le dice a la demandante un poco más y de que ella había actuado de forma dolosa y de que qué mal estaba que hubiera demandado a la empresa minera. Eso es lo que le dice la Corte Suprema a la demandante, y yo me pregunto qué mensaje es el que le manda la Corte Suprema, no solamente a ella en particular, ella que actuaba además en representación de sus hijos menores de edad, sino cuál es el mensaje que le ha mandado la Corte Suprema
a ese pueblo de Choropampa, al pueblo aledaño de Magdalena y a todos los demás pueblos donde, por ejemplo, hay problemas de carácter medioambiental. ¿Y dónde quedó la función de prevención de la responsabilidad civil? ¿Quedó olvidada? ¿Quedó de lado? Es justo que se convaliden este tipo de transacciones a través de este tipo de razonamientos jurídicos de parte de nuestra instancia judicial máxima, que es la Corte Suprema de la República. Pues bueno, yo creo que no, ¿no? Eh, Otro tema que también me resulta bastante cuestionable con respecto al fallo de la Corte Suprema es con respecto al resarcimiento, dado que la Corte Suprema indica el resarcimiento tiene que ser liquidado, como si siempre los resarcimientos se limitaran a un tema de cuantificación dineraria. La Corte Suprema olvida de que existen resarcimientos que son in natura, hay resarcimientos que son en especie, tanto más si se trata de resarcimientos en materia ambiental, donde justamente lo que se busca es la reposición de una situación que ha resultado en principio perniciosa o desfavorable para el medio ambiente o la salud de las personas. Y eso no siempre es liquidable o cuantificable en dinero. Y es otro tema en el cual la Corte Suprema creo que se equivoca, ¿no? Ahora, todavía, a ver, voy a utilizar de repente un par de minutos para poder hablar acerca del otro punto de la doctrina jurisprudencial, que es con respecto a la defensa de los intereses difusos. Nuevamente, la Corte Suprema, considero yo, se equivoca de forma flagrante, ¿no? Porque agarra y dice, solamente serán o estarán legitimados a interponer esta demanda aquellas personas que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Pues bien, vamos a ver qué dice el artículo 82 del Código Procesal Civil. Patrocinio de intereses difusos, artículo que obviamente fue modificado, ¿no? Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico del consumidor. Pueden promover o intervenir en este proceso el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas y o las comunidades nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural, y a las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y a criterio del juez, este último, por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. ¿Correcto? Entonces, acá te dice la Corte Suprema, como usted no es ninguna de estas entidades que está mencionada en el artículo 82 del Código Procesal Civil, usted simplemente no puede demandar. Y se olvida gravemente, la Corte Suprema, considero yo, el contenido del artículo 143 de la Ley General del Ambiente, ¿no? Porque el artículo 143 de la Ley General del Ambiente señala específicamente: cualquier persona natural o jurídica está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente ley contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental. Entonces, ¿qué dice la Ley General del Ambiente? Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente ley. ¿Qué acción se refiere? La acción por daños ambientales. Por lo tanto, la Corte Suprema olvida y pasa por alto lo que menciona directamente la Ley General del Ambiente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no hacer caso a la parte de la demanda donde específicamente el demandante estaba solicitando la satisfacción del daño ambiental que se le había ocasionado en específico a su persona, ¿no? Lo cual es bastante, nuevamente, lo cual es bastante triste porque de alguna forma se está cerrando el camino
para que las personas puedan demandar y ver satisfechas sus legítimas expectativas con respecto a lo que constituye una afectación a un derecho que puede tener que ver directamente sobre su salud. Y en este aspecto quería compartir con ustedes, porque dentro de esas curiosidades que uno va encontrando en el camino, encontramos una resolución del Tribunal de Justicia de Neuquén, de Argentina, donde justamente sobre este tema de intereses difusos, la Corte Superior de Justicia de Neuquén nos dice, miren lo que dice, si dentro de una demanda solo se hace referencia a los reclamos individuales por perjuicios padecidos, si se refiere a daños ambientales, lo que es exactamente que ocurrió en la demanda del caso del primer pleno casatorio, y nada se dice del daño comunitario que está en curso, entiéndase, difuso, el juez no puede desentenderse de la realidad escudándose en los límites clásicos del principio de congruencia. Por el contrario, cuando lo que se encuentra discutido puede hallarse referido a la protección del ambiente, debe comprenderse que el proceso está llamado a ofrecer soluciones sin que puedan imperar rigorismos formales, que atenten contra las categorías como el derecho a la vida, el derecho a un ambiente sano, entre otros de idéntico rango. Entonces, esto que nos lleva a concluir que justamente este Tribunal de Justicia de la Corte Superior de Justicia de Neuquén falla en un sentido exactamente opuesto al de la Corte Suprema de la República del Perú, y donde te legitima, como resulta razonable que sea en este tipo de casos, a que las personas puedan demandar y puedan ver satisfechas sus expectativas de resarcimiento con respecto a daños personales generados como consecuencia de daños ambientales, lo cual también debería ser y es en verdad congruente con nuestra legislación, que lamentablemente en este caso en particular la Corte Suprema también deja de lado, hace caso omiso y se olvida pues de que existe una ley general del ambiente y solamente se constriñe a lo que específica y literalmente establece el artículo 82 del Código Procesal Civil. Ahora, creo que el tiempo me ha quedado un poco corto. He querido de alguna manera dar una visión panorámica acerca de lo que me parece las partes más saltantes de este fallo, ¿no? No he querido entrar en el tema menudo de cada una de las normas, porque el auditorio al cual me estoy dirigiendo las conoce de forma precisa, muchísimo más que yo, estoy seguro. Entonces, lo que he querido hacer básicamente es compartir algunas de mis inquietudes y de mis dudas que se han generado el análisis y la lectura de este primer pleno casatorio. Primer pleno casatorio que, vamos, no todo es malo. Primer pleno casatorio que diré y que diré que es un esfuerzo que se hizo por dar a luz una forma de alguna manera, tratar de brindar criterios homogéneos frente a resoluciones que venían siendo contradictorias por parte de diferentes salas. Era la sala permanente con la sala transitoria de la Corte Suprema, las que se encontraban discutiendo la validez formal o no de una excepción de transacción extrajudicial, ¿no? Vamos, por ahí. Pero por el otro lado, en el tema de el fondo de lo que resuelven, yo creo que perdieron la oportunidad de manifestarse sobre temas de muchísimo más relevancia, como por ejemplo las funciones de la responsabilidad, el tema de las transacciones, realmente cuál era su naturaleza jurídica, o el tema, por ejemplo, de las acciones que se podían promover en contra de esta transacción, porque podía estar afectada, las transacciones, considero yo, ¿no? Podían estar afectadas por nulidad. ¿Y qué pasó con la nulidad de esas transacciones? ¿Por qué no se manifestaron acerca de la nulidad?
¿Por qué no se utilizó el segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil, que está olvidado? ¿Qué nos dice el artículo 220 del Código Civil? A ver, recordémoslo, ¿no? Nuestro artículo 220 del Código Civil nos dice: la nulidad que se refiere al artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Segundo párrafo del artículo 220. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. La pregunta que hago yo, y estas transacciones, la nulidad de estas transacciones, ¿no resultaba, en este caso, manifiesta? Es una pregunta. Y además, nos dice el artículo 219 en su inciso 8, ¿no? El acto jurídico es nulo. ¿Cuándo? En el inciso 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción directa, o sea, orden público y buenas costumbres. ¿Son atentatorias estas transacciones del orden público y las buenas costumbres? Yo creo que sí. Tanto más si tenemos en consideración que estamos en un Estado, nos decimos ser un Estado ordoliberal, ¿cierto? Un Estado que se desarrolla en una economía social de mercado, donde uno de sus principios o el principio capital sobre el cual se desarrolla, y es más, lo dice el artículo 1 de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Dos, dos principios. La defensa de la persona humana, lo primero, y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, por el amor de Dios. Y eso no es afectación de orden público. Si eso no es afectación de orden público y de buenas costumbres, no sé entonces qué cosa lo sea. Y además que ha tenido una oportunidad, pero de oro, para poder hablar acerca, por ejemplo, de esta distinción de estas dos categorías, que muchas veces las tratan como equivalentes, pero que no lo son. Porque una cosa es el orden público y otra cosa son las buenas costumbres. El orden público, que tiene que ver directamente con el imperativismo de nuestra normativa y la congruencia que tiene que tener en el respeto de los derechos fundamentales, y por el otro lado, las buenas costumbres, que tienen que ver ya con un ámbito más particular de cada localidad, y en un país que es una sola gran nación, pero tan pluricultural como es el Perú, justamente el tema de las buenas costumbres tiene especial relevancia. Y unas transacciones que se han celebrado en estas circunstancias y dentro de este contexto cultural de desproporción, me pregunto yo si es que no se encontraban realmente dentro del supuesto del inciso 8 del artículo 219, y si los jueces de la causa no pudieron, en función al segundo párrafo del 220 del Código Civil, haber decretado su nulidad de oficio. Bueno, oportunidad perdida por la Corte Suprema para poderse manifestar sobre esos temas, prefirió manifestarse sobre otros, pero en fin, en buena ley es lo que ocurrió. Esperamos que con el tiempo las cosas vayan mejorando y que efectivamente los peruanos puedan encontrar justicia dentro del Perú. Yo creo que así va a ser. Yo tengo mucha confianza en el sistema judicial, tengo mucha confianza en los jueces, que son los que interpretan la ley y que de ninguna manera, creo yo, tienen una espada de Damocles por sobre sus cabezas, con la cual se les manda o se las ordena como si fueran una especie de jerarquía militarizada. Tú tienes que obedecerme a mí porque yo lo digo. Yo te obedeceré a ti en la medida en lo que tú digas sea coherente, y en la medida en lo que tú digas sea razonable, y en la medida en lo que tú digas, ¿no?, realmente crea un impacto positivo, porque tenemos que ser conscientes de cuál es el impacto de las decisiones que tomamos dentro de la colectividad. Las decisiones no son aisladas. A mí me hubiera gustado, y realmente de repente fue un craso error, porque cuando se realizó el informe en este primer pleno casatorio, estuvo ausente la defensa de la demandante, no se hizo presente. Ahí hubiera estado presente la defensa de la demandante, ahí hubiera estado la señora Villalti, ahí hubiera estado sus hijos, ahí hubieran estado las 1.100 familias para que les dijeran en sus caras
de que habían actuado bien y de que era razonable lo que les habían dado por compensación. No olvidemos el gran principio que incorpora el Código Procesal Civil, la inmediación. ¿Y para qué está la inmediación ahí? La inmediación está justamente para dar esa cercanía del juez con la parte, para que el juez pueda apreciar de forma directa, tener contacto por sus sentidos y decirle a las partes, tener un sentimiento más allá de justicia que no está en el papel. El papel no transmite justicia. Lo que transmite justicia es el contacto con la parte, el ver realmente qué es lo que ha pasado. Y yo me pregunto, ¿hubiera sido de repente tan fácil para los vocales supremos haber dado la resolución que dieron o dicho lo que dijeron en frente de esas 1.100 personas que, como hemos visto, el daño a su salud fue realmente grave? Yo creo que de repente la alternativa hubiera sido distinta. Pues bueno, quedo a disposición de ustedes para sus preguntas y muy agradecido nuevamente. Bien, doctor del Valle Quintana, muchas gracias por la exposición que nos ha otorgado el día de hoy. Hemos estado revisando las redes sociales, tenemos muchos comentarios de felicitación y agradecimiento por su importante participación. Sin embargo, hemos encontrado una pregunta de Farid Alarcón. Dice, doctor, sobre el primer pleno casatorio, las víctimas del derrame de mercurio, ¿podría acudir a las instancias internacionales como denuncia sobre violación de derechos humanos, entendiendo que el bien protegido es la salud? En principio, yo digo que sí. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como les mencioné brevemente al inicio de la exposición, los pobladores de Choropampa acudieron a un arbitraje que tuvo lugar en Estados Unidos, ¿ok? Y en este arbitraje se determinó, ya se llegó a determinar las sumas de indemnización que se les debía de pagar a cada uno. Se pagó de forma individual y se cuantificó individualmente, ¿no? A favor de cada uno de los afectados, cuánto es lo que le iba a corresponder. Que eran cifras que variaban, como digo, podían ser de $100.000, podían ser de $75.000 o podían ser tal vez de menos. Pero el tema es de que en cada una de ellas se cuantificó y se pagó. Ahora, para pagar esas sumas implicaba la renuncia de los demandantes a cualquier reclamo posterior que se pudiera generar en cualquier sede internacional, tanto con respecto a Yanacocha como a Newmont, ¿no? Entonces, ahora sí, en ese caso en particular, ya el camino internacional se vería cerrado. Si es que lo pensamos a futuro, en función a otras posibles comunidades que pudieran verse afectadas en situaciones similares, por supuesto. Yo creo que el camino está abierto y la afectación del derecho a la salud resulta más que evidente, pero esperemos que no sea necesario acudir a instancias internacionales, sino que a nivel local podamos conseguir la satisfacción de las justas pretensiones de las personas. Bien, doctor, no habiendo más preguntas, solamente queda agradecerle nuevamente a nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados en Materia Civil y Comercial de la Corte del Callao y también de la presidencia de esta institución por su importante participación en esta jornada académica. Muchas gracias, doctor. Les, les agradezco mucho y hasta una nueva oportunidad. Bien, doctor, vamos a despedirlo con unos fuertes aplausos virtuales. De todas maneras, igual haremos llegar en su momento la certificación correspondiente por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, a todas las personas que se encuentran conectadas aún, solamente indicarles de que está activado ya el enlace de la asistencia. El formulario estará activo por 10 minutos más, pues se ha activado apenas el doctor terminó la exposición. Lo estamos cerrando a las 7:15. 7:15 estamos cerrando el formulario, así que atentos, por favor. Bien, sería todo por nuestra parte. Nos reencontramos en la próxima fecha que la estaremos publicando a través de nuestra red social Facebook. Muy buenas noches.